Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la presencia virtual de los señores expresidentes, académicos y amigos por su presencia virtual. Perdón que repita 2 veces. Con gran placer asumo la tarea de presentar a la doctora Teresita Bellido, que dictará la conferencia como requisito para su incorporación como miembro correspondiente extranjero. En esta oportunidad disertará sobre osteocitos y la salud ósea. Doctora Bellido, escuchamos con gran interés su conferencia. La presentación y la discusión de su conferencia estará a cargo de la académica Nori Tolosa de Talomoni. Doctora Tolosa. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Señor presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, profesor doctor Bartolomé Allende, señores miembros de la comisión directiva de la Academia, señores académicos, señores profesionales e investigadores, así como amigos e interesados en general. Para mí es un gran honor y sumo placer presentar a esta distinguida investigadora y entrañable amiga en nuestra academia. La profesora doctora Teresita Bellido es argentina. Estudió en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, a donde se graduó de bioquímica en el año 1981 y de doctora en bioquímica en el año 1988. El doctorado lo hizo bajo la dirección del profesor doctor Ricardo Bolam. Realizó estudios postdoctorales bajo la dirección del doctor Stavro Manolagas en la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Desde 1994 ha ocupado varios cargos académicos en universidades del país del norte. Primero en la Universidad de Arkansas, desde 2008 en la Universidad de Indiana y a partir de 2020 otra vez en la Universidad de Arkansas, donde hoy es profesora y directora del Departamento de Fisiología y Biología Celular y profesora en los departamentos de Medicina, División de Endocrinología y de Cirugía Ortopédica. También es investigadora del Centro de Salud de la Administración de Veteranos de los Estados Unidos. La carrera profesional de la doctora Bellido está enfocada a la investigación científica básica y translacional en el área de la biología celular y molecular del hueso y músculo esquelético. Ha publicado más de 150 trabajos científicos. Su tarea de investigación es financiada por subsidios de los Institutos Nacional de la Salud, NIH, la Administración de Veteranos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la industria farmacéutica. La doctora Bellido está también abocada a la formación de recursos humanos a través de la dirección de estudiantes graduados, becarios de posgrados, profesores jóvenes y pasantes de corta duración. Su laboratorio recibe estudiantes y profesionales de diversos países, incluidos Argentina, Brasil, España, Italia, Corea y China. Ella es miembro de la American Society for Bone and Mineral Research, ACBMR, desde 1990 y ha desempeñado varios cargos de liderazgo, incluyendo chair del Comité de Educación, miembro del Consejo Directivo, chair del Comité de Mujeres Investigadoras en Hueso y Metabolismo Mineral, embajadora a América Latina y China y en 2020
presidente de ACBMR. Lo que yo más quisiera destacar es que, aparte de todos los méritos científicos, ella tiene una excelente relación con los miembros de la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral, a la cual ella pertenece, pero desde muy joven, y a la cual ella dedica mucho tiempo dándole cabida y posibilidades de proyección, de enriquecimiento a muchos investigadores y jóvenes argentinos que van a su laboratorio. Y realmente con un sentido de solidaridad, de entusiasmo y de un compañerismo increíble. Realmente esta parte muy humana y su reconocimiento siempre y su corazoncito en la Argentina lo tiene en forma presente. Y eso es para mí una de las virtudes más grandes de Teresita. Ahora puedes empezar, Teresita, con tu magnífica charla, que estoy segura que será así. Muchísimas gracias. Primero, antes que nada, muchísimas gracias por la distinción. Me siento honrada y además agradezco mucho las palabras de la doctora Talamoni, con la que en realidad me conocí viviendo en Estados Unidos. Yo prácticamente no conocía a nadie de la asociación, bueno, por supuesto el doctor Boland, pero en esos momentos, como me fui, apenas terminé mi PhD, mi doctorado, no tenía en realidad una relación muy grande con la gente de Buenos Aires o de otros lugares, otras provincias argentinas. Por lo tanto, para mí, la relación que retomé desde Estados Unidos me ha enriquecido muchísimo. He conocido a colegas, amigos, y ahora son amigos con los años. Y las palabras de Nori me llegan mucho, porque en realidad, sin darme cuenta, estando lejos, estoy en Argentina. Vamos a dejarlo cortito, porque si no vamos a dar tiempo para la conferencia y las preguntas. Muchísimas gracias por la distinción, muchísimas gracias a todos, y como dije, me encantaría poderlos conocer en persona, hubiera sido fantástico. Las empanadas cordobesas son divinas, las comí en el 2001 y me hubiera encantado volver a comerlas ahora, pero bueno, esto es lo que nos pasa con la cuestión de COVID, pero estoy muy agradecida en que en estos 2 años de pandemia hemos aprendido a mantenernos en contacto, y me parece fantástico, aunque no quiero tratar de improvisar muchísimo aquí. Quisiera verlos a todos, pero veo solamente algunas caras. Así que bueno, espero que con las preguntas podamos estar en contacto. Voy a ver si ahora puedo compartir mi presentación. A ver. Por favor, dígame si está bien. Excelente, doctora. Perfecto, parece que aprendí. Voy a ir con las flechitas. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a tratar de hablar de los osteocitos y la salud ósea. ¿Ven la segunda diapositiva? Perfecto. Esta presentación va a constar en... les quiero contar un poquitito de cómo llegué aquí, porque creo que es interesante, porque soy de Argentina y quiero compartirlo con ustedes, aunque Nori hizo un resumen muy interesante. Después hablaremos del hueso, que quisiera transmitirles a ustedes. Seguro que ustedes saben, pero quiero resumir lo que hoy se considera que el hueso es, mucho más que un depósito de minerales, algo muy distinto a lo que yo aprendí cuando fui a la universidad. El punto 3 va a ser hablar del remodelado óseo y de las células de hueso. Y después vamos a llegar a los osteocitos, que hoy en día se considera la tercera célula del hueso, que pasó hace unos 20, 25 años a estar en el estadio central de la investigación. Mi viaje profesional empezó, como bien dijo Nori, en Bahía Blanca, cuando tuve mi doctorado en bioquímica en la Universidad Nacional del Sur. ¿Ven mi cursor? ¿Lo que señalo se ve? Perfecto, gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien. Con una beca externa del CONICET fui a hacer un entrenamiento postdoctoral en la Universidad de Indiana, en la Escuela de Medicina en Indianápolis. Allí ven la flechita, volando a Indiana. Después, el doctor Manolagas fue quien fue reclutado a la ciudad de Little Rock, a la Universidad de Arkansas por de ciencias médicas. Esta era la época de Bill Clinton en el gobierno de Estados Unidos. Entonces, como ustedes deben saber, Bill Clinton
fue de la zona de aquí de Arkansas, de este estado. Por lo tanto, esa es la única referencia que yo tenía de Arkansas, pero me mudé con el doctor Manuel Lagas, que ofreció el cargo más bajo, y estuve aquí en Little Rock, en UMS, por 15 años, y después la Indiana University me reclutó de nuevo a otro departamento en el 2008, y volví entonces a Indianápolis, y después volví de nuevo cuando me reclutaron como directora del departamento que ocupo ahora mismo. ¿Cómo llegué aquí? Apoyo familiar incondicional. Mucho trabajo y perseverancia como todos ustedes, estoy muy segura. Excelentes mentores y modelos a seguir, lazos fuertes con asociaciones científicas, no se refirió a la ISBMR, estudiantes y becarios postdoctorales talentosos y comprometidos con el trabajo científico. Y voy a empezar con mis padres, que son mis primeros mentores, ahora los llamamos mentores, pero en realidad esos fueron los únicos que conocí que me apoyaron incondicionalmente. Mi papá me decía siempre, ¿por qué te sacaste un 9? Si podías haberte sacado un 10. Y era un tipo que era prácticamente un gaucho que no había ido ni siquiera a la escuela primaria. Y mi mamá, nunca dejes sin terminar algo que hayas empezado. Y ella me enseñó perseverancia y disciplina, que yo las aplico en todo momento de mi vida, y creo que me sirvieron de algunas cosas. Mentores y modelos a seguir. Nori se refirió a Ricardo Bolan, que fue mi director de tesis en el doctorado de bioquímica, y también tengo que referirme a Anita. Ustedes la conocen, Anita Russo de Bolan. Aprendí muchísimo de los dos en los 6, 7 años que estuve allí con ellos. Stavros Manolagas y Bob Gilka en Indiana me enseñaron muchísimas cosas también, y una de las cosas que aprendí con ellos es, sobre todo con el doctor Manolagas, es que hay que trabajar en grupo, sincronizado, para llegar más lejos. Uno no puede aislarse, que la ciencia no es uno, la ciencia es todos. Y trato de aplicarlo ahora en mi laboratorio y también al nivel departamental en este momento. Una de las cosas que Nori dijo es que he servido en ISBMR y soy miembro de ISBMR desde 1990, y llegué a la combinación de ser presidente, que nunca pensé que lo iba a ser, la mujer número 9 siendo presidente de ISBMR, de un total de 40 y creo que algo así como 7 u 8 presidentes en total, y la única, por supuesto, de América Latina. Mujer de América Latina, porque también fue Ernie Canales de Perú, que fue presidente de ISBMR, pero como mujer la única. También en este momento soy codirectora y doy conferencias en Endocrine Fellows Forum, que es un grupo muy importante que entrena becarios a todo nivel, también científicos, y es un día súper completo antes de los congresos anuales de la ASBMR. Y también soy co-chair y organizadora de un workshop, que lo llamamos, que es sponsoreado por la Orthopedic Research Society. Hago review grants, como todos ustedes, o subsidios para todas estas organizaciones, y también me mantengo, por supuesto, al tanto de review de papers. Y esto es lo que yo llamo el servicio profesional que me ha llevado a mí en estos 30 y algo de años en Estados Unidos a tener lo que llamo una red científica, gente que conozco en todos lados, y que hoy en día no necesitamos vernos en persona, podemos hablarnos por teléfono o hacer un Zoom y nos mantenernos en contacto. Esto es lo que para mí me mantiene al tanto de todas estas cosas. Y por supuesto, como les dije, estudiantes y personal postdoctoral. Aquí tengo una lista de algunos, no todos, pero quise poner los más representantes. Mi primera becaria postdoctoral fue Victoria Borba de Brasil, y después hay un montón de gente, varios de Argentina que decidieron quedarse en Estados Unidos, y otros de Argentina que volvieron a Argentina, y después de Italia, Corea del Sur, etc. Y aquí hay 2 fotos solamente de... Esto es en Indiana University hace unos años, y esta la sacamos este año de mi laboratorio aquí en esta universidad, que estamos tratando de completar porque con la cuestión del COVID las cosas se han hecho más difíciles de reclutar gente. Pasemos ahora al hueso. ¿Por qué es importante estudiar el hueso y en general el sistema musculoesquelético? Bueno, la prevalencia de osteoporosis y osteopenia, o sea, cantidad baja de hueso, continúa aumentando. Y esto fue la predicción de, que la US National Osteoporosis Foundation hizo en el 2002 de lo que iba a pasar en el 2020. Y en realidad se cumplió, que un total de más de 60 millones de personas en Estados Unidos iban a sufrir osteoporosis o osteopenia. Y ustedes están viendo aquí la relación de
con los años, cómo ha aumentado el número de personas desde el 2002, en donde ellos empezaron a medir. ¿Por qué? ¿Por qué es tan relevante el número de gente con osteoporosis o con baja masa ósea? Bueno, porque la baja masa ósea nos pone a riesgo de fracturas óseas, y la incidencia de fracturas óseas sobrepasa la incidencia de otras enfermedades. Aquí vemos un número que cuando lo vi por primera vez me pareció asombroso. Si sumamos fracturas de cadera, de brazo, de otros sitios y las vertebrales, el número de fracturas de hueso debidas a osteoporosis excede el número de ataques de corazón, stroke y breast cancer y cáncer de mama acumulados. Esto es algo increíble desde mi punto de vista. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, porque las fracturas óseas no son tan importantes como cáncer. Bueno, yo les voy a decir que también esto me asombró la primera vez que lo vi. Un año después de haber sufrido una fractura de cadera, el 25% de la gente, 24%, muere. En forma muy interesante, hace un par de días leí un artículo de un grupo de Colombia en donde comparó la mortalidad de mujeres que habían sufrido una fractura de cadera entre gente que vivía en la zona urbana o gente que vivía en los Andes colombianos. Y esto es verdad, era algo así como 25% de la gente que vivía en las ciudades, pero la gente que vive en los Andes urbanos era un 43% de la gente que sufrió una fractura de cadera muere dentro del año. O sea que este porcentaje es para la gente que recibe realmente más atención. Y lo más interesante de esto es que no solamente el que puede vivir, el 75% que vive después de esto, 30% de ellos quedan con una inhabilidad de hacer actividades diarias de 30%, y de caminar en forma independiente, 40% de la gente ya no lo puede hacer más. Y por supuesto, 80% de esa gente no puede hacer, aunque sea alguna de las actividades diarias de la vida diaria, como por ejemplo ir de compras solos o manejar el auto. Por lo tanto, es indispensable entender cuáles son los mecanismos que regulan el remodelado óseo para prevenir y tratar la fragilidad ósea. Y hablemos directamente de remodelado óseo. ¿Por qué el remodelado óseo? Tratamos de ponerlo juntos con las fracturas óseas. Bueno, porque 10% del esqueleto adulto es remodelado por año. En promedio, por supuesto, algunos huesos remodelan más rápido que otros, pero en promedio este es el 10%. Entonces, si tratamos de entender qué es lo que significa, quiere decir que cada 10 años tenemos un esqueleto con minerales completamente nuevos. Si hay alguna pequeña falla en los mecanismos que controlan cómo el hueso se renueva, entonces llegamos a una condición como esta, en donde en lugar de tener un hueso esponjoso fantástico como este, que es un hueso vertebral, por ejemplo, tenemos entonces ahora ya trabéculas que no están tan bien conectadas, hay agujeros, y por supuesto esto trae el concebido aumento de fragilidad muscular. Entonces aquí está la definición de osteoporosis, que estoy segura que no es una novedad para ustedes, pero el trabajo de los osteoclastos excede el trabajo de los osteoblastos. Y estas son las células que ejecutan el proceso de remodelado óseo. Y lo que lleva, antes de ir a los detalles de las células, lo que ocurre es que en forma normal, cuando el remodelado óseo se hace en forma normal en un adulto, en un esqueleto adulto, lo que ocurre es que existe un balance óseo focal. En cada lado, en cada zona de hueso que se está renovando, existe lo que se llama balance óseo. Por lo tanto, la cantidad de hueso que es digerida por los osteoclastos es la misma cantidad de hueso que es formada por los osteoblastos, y llegamos entonces a un balance. Pero cuando ocurre una de estas dos condiciones, pérdida ósea, bien mediada por osteoclastos, porque tenemos más osteoclastos o trabajan más fuerte que los osteoblastos que pueden formar hueso, o porque tenemos menos osteoblastos, los osteoclastos también sacan la cantidad de hueso que es necesaria sacarse para renovarse, pero los osteoblastos no funcionan tan bien, entonces lo que tenemos es una pérdida ósea. El ejemplo clásico de pérdida ósea mediada por osteoclastos es la pérdida ósea que se sufre con la menopausia o con la pérdida de andrógenos en los hombres. Y el caso típico de pérdida ósea mediada por osteoblastos es el caso de la pérdida ósea por envejecimiento.
Entonces, miremos ahora qué pasa. ¿Quiénes son las células que resorben o que forman hueso? Los osteoclastos y los osteoblastos, entonces, son los que nosotros llamamos células ejecutivas del remodelado óseo. Son las que remodelan el hueso. Los osteoclastos se forman sobre el hueso en zonas que se necesitan remodelar, que han sido detectadas, podemos hablar de eso en algún momento, cómo pensamos que los osteocitos son fundamentales en esa detección de enviar los precursores de osteoclastos a zonas que necesitan ser remodeladas y se forman en hueso y allí resorben el hueso viejo. Después vienen los osteoblastos detrás, forman el osteoide que posteriormente se mineraliza y tenemos de nuevo el hueso formado. Nuevo, pero listo. Y esto es lo que llamamos una BMU o unidad básica multicelular del hueso. Esta es una foto real de una biopsia de hueso humano que me facilitó el doctor Weinstein. Y ustedes ven aquí los osteoclastos que se tiñen con un sustrato especial y se ven rojos, y ven que son células multinucleadas, que son las que digieren el hueso. El hueso es esta parte marmolada aquí blanca. Y después los osteoblastos vienen detrás y forman hueso. Primero forman el osteoide, la matriz ósea, en donde los minerales se van a depositar y van a formar la hidroxiapatita. Y también vemos aquí algo interesante, que es que en la cercanía de toda esta BMU, que es la unidad básica multicelular, muchos osteoclastos y muchos osteoblastos, vemos también un pequeño vaso sanguíneo. Ustedes distinguen los glóbulos rojos aquí, ¿verdad? Y esto entonces se cree que de allí es donde vienen los progenitores de estas células óseas que luego van a diferenciarse en el hueso. También algo interesante que me gustaría que ustedes vean son estas otras células de aquí, que son los osteocitos, de los que vamos a hablar un poquito más en un momento. Aquí hablamos de los osteocitos. Ese es un diagrama que yo hice solamente para visualizar qué es lo que pasa en el hueso. Los osteocitos son las células más abundantes y los únicos residentes permanentes del hueso. Más abundantes, bueno, más del 90-95% de las células en el hueso se sabe que son osteocitos. Tenemos 1 o 2% de osteoclastos y algo así como un 5% de osteoblastos que están en la superficie ósea, los osteoclastos y los osteoblastos. O sea que los osteocitos no solamente son los más abundantes, sino también son los únicos residentes permanentes. Están embebidos en la matriz mineralizada ósea y se quedan allí todo el tiempo, hasta que, bueno, vienen osteoclastos y degradan la zona de alrededor y posiblemente algún osteocito se va. Pero son los únicos residentes permanentes de hueso. Y lo que a mí a veces me gusta llamar la tercera célula, aunque para mí es la primera célula de hueso, pero digamos, considerando formación y resorción ósea, los osteocitos son entonces los más abundantes y permanentes. ¿Y de dónde vienen? Se derivan de los osteoblastos maduros. Primero aquí tenemos el linaje de células mesenquimales, que por medio de pasos de diferenciación mediada por distintos factores de transcripción y distintos distintos señales vías de señalización, como por ejemplo el Wnt pathway, que hablaremos un poquitito, comienzan a diferenciarse. Estos son los precursores de osteoblastos y de condrocitos también. Y después, entonces, hay un paso de diferenciación. Tenemos los preosteoblastos, los osteoblastos inmaduros. Y una vez que maduran, son los osteoblastos maduros, las células que van a secretar proteínas de la matriz ósea. Estos osteoblastos maduros, después de que terminan su función de producir proteínas de la matriz ósea, pueden diferenciarse a osteocitos o se vuelven quiescent otra vez y forman células que se llaman lining cells, que cubren el hueso inactivo, o la mayoría de ellos mueren por apoptosis. De aquí es donde vienen los osteocitos. Aproximadamente un 25-30% ha sido calculado de los osteoblastos maduros diferencian a osteocitos. Y aquí vemos es una microfotografía de lo que yo llamo osteocitogénesis, cómo comienzan los osteocitos, y lo vemos muy claramente. Esta es la médula ósea, tenemos los osteoblastos aquí, estos gorditos aquí secretando y produciendo proteínas. Este es el osteoide, son las proteínas que los osteoblastos secretan. Y como ven, algunos de esos osteoblastos deciden quedarse embebidos o por mecanismos que todavía no son muy claros, quedan embebidos en el osteoide, en la misma mezcla de proteínas óseas. Y esto es lo que se llaman embedding osteocytes, osteocitos embebidos, o osteoid osteocytes, osteocitos del osteoide. Y
Eventualmente, la matriz que rodea a los osteocitos se mineraliza con los depósitos de hidroxiapatita y entonces tenemos lo que se llama un osteocito maduro. Osteocito maduro, por definición, es aquel que está embebido en la matriz ósea mineralizada. Y esta es una foto mostrando cuán intrincada es la red de osteocitos. Cada uno de estos lugares, esto es lo que hicimos aquí en hueso de ratón, es embeberlo y después remover un poquitito del plástico en donde embebimos el hueso, y entonces de esa manera hacemos una scan en electromicroscopy y podemos ver las casitas donde los osteocitos estaban sumergidos. Y también vemos las conexiones entre los osteocitos y los osteocitos con células de la médula ósea o células de la superficie ósea externa o el de periósteo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que este osteocito está extendiendo proyecciones que pueden llegar a tocar alguna de estas zonas de esta lining cell, y también aquí lo mismo con esos osteocitos. Esto ocurre en hueso cortical, donde tenemos la médula ósea adentro y el periósteo afuera. Podemos ver algo parecido en hueso trabecular. Esto es una trabécula de esas que tenemos en las vértebras o al final de los huesos largos. Y entonces vemos, por ejemplo, que este osteocito está tocando las dos superficies que lindan con la médula ósea. Y también, por supuesto, están las conexiones entre osteocitos. Por lo tanto, los osteocitos están embebidos en la matriz mineralizada ósea, pero están altamente conectados entre sí y con células de la superficie ósea y de la médula ósea. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los osteocitos? Los osteoclastos resorben hueso, los osteoblastos forman hueso, y los osteocitos dirigen toda la orquesta, dirigen el remodelado óseo. Hoy en día, después de, yo diría, 25, 30 años de estudio, pasamos de hipótesis, porque muchas de estas cosas se hipotetizaban antes, a realidad. Sabemos ahora cómo lo hacen y que en realidad manejan y dirigen y regulan la rapidez con que el hueso se remodela. Lo que les voy a decir en unos ratitos va a ser evidencia de estudios preclínicos que está apoyada por estudios en humanos en la mayor parte, en donde se demuestra que los osteoclastos entonces reservan hueso, los osteoblastos forman y los osteocitos secretan moléculas que son capaces de regular estos dos eventos: la formación de osteoclastos maduros a través de los precursores y la formación de osteoblastos maduros a través de los precursores. Y también se sabe hoy en día que esto es posible porque los osteocitos vierten a través del el network, la red osteocítica, vierten las moléculas que producen a estos pequeños sitios que se los llama bolsones de remodelado. No es que todas las cosas que los osteocitos producen vayan a la médula ósea en general, sino que van a zonas específicas en donde a través de esto que se llama canopy o carpa, digamos, los precursores llegan allí, pero estos productos de los osteocitos se concentran en esas zonas altamente, de manera que pueden influenciar el desarrollo de los osteoblastos o los osteoclastos. Entonces, hoy en día está aceptado que los osteocitos dirigen el remodelado óseo, y algunas de estas son las moléculas que forman MCSF, RANG-ligand, OPG, que tienen la capacidad de estimular o frenar la producción de osteoclastos o la sobrevida de los osteoclastos, y por lo tanto controlan la resorción ósea. Y en el caso de los osteoblastos también se saben que moléculas como las que, algunas de estas vamos a hablar un poquito más de ellas de aquí en adelante, pero moléculas que controlan ciertos caminos de salinización, como por ejemplo el camino de las bone morphogenetic proteins o el camino de las Wnt, son producidos por los osteocitos, y también los osteocitos producen un montón de moléculas que tienen que ver con la mineralización de la matriz ósea. Esto entonces demuestra que los osteocitos tienen la capacidad de influenciar la génesis de los osteoblastos y también la sobrevida de estas células, y por lo tanto afectar la formación ósea. No podemos hablar de osteocitos y de formación ósea, o en general de masa ósea, sin introducir este camino de señalización que estoy segura que muchos de ustedes lo conocen, el camino de Wnt-beta-catenin. Este camino de señalización es muy importante para en la determinación de que los progenitores que pueden
convertirse en osteoblastos o en condrocitos se conviertan en osteoblastos, porque estimula la diferenciación de estos progenitores hacia un progenitor que va a ser un osteoblasto, un progenitor de osteoblasto. También estimulan la diferenciación de esos progenitores osteoblastos maduros y en forma interesante inhiben la apoptosis de los osteoblastos y también inhiben la apoptosis de los osteocitos. Otra cosa que este camino de diferenciación, de señalización hace es producir o estimular la producción por las células del linaje mesenquimal de osteoprotegerina, que es una proteína que inhibe la diferenciación de los osteoclastos. Por lo tanto, el camino de señalización de Wnt-beta-catenin es un camino central que regula la formación ósea y que también regula la cantidad de mineral que hay en el hueso, directamente por la formación ósea o indirectamente controlando la resorción ósea. Y lo interesante es que en los últimos, algo así como el principio de los 2000, se descubrió que hay un inhibidor, un antagonista de esta vía de señalización que es producido por osteocitos. Y voy a enfocar prácticamente el resto de mi presentación en esta molécula porque es fundamental. He sido lo suficientemente afortunada, así como la gente que estudia en hueso, lo suficientemente afortunada de vivir el descubrimiento de esta molécula desde el punto de vista muy básico y translacional, y también presenciar el desarrollo de una terapia para enfermedades óseas en estos 20-25 años que transcurrieron desde su descubrimiento. Entonces me siento afortunada y es un ejemplo excelente de cómo la investigación básica y translacional puede ser traducida para curar y para mejorar las terapias en pacientes. Entonces hablemos del camino de señalización de Wnt. Lo que ocurre en este camino es que hay muchísimos Wnt, 14, 19, algo así, distintas proteínas que estimulan, que se unen a receptores específicos y que bloquean la degradación de esta molécula que es beta-catenina. Entonces, cuando no tenemos ligandos, beta-catenina continuamente se degrada por el proteosoma, pero cuando existen ligandos, beta-catenina se acumula en el citoplasma, se mueve al núcleo y estimula la transcripción de genes, entre ellos, por ejemplo, osteoprotegerina, OPG. Este camino es interesante porque no solamente puede ser regulado por la cantidad de moléculas Wnt que tenemos disponibles para unirse con los receptores, sino que también es regulado por la cantidad de antagonistas que existen del camino. Y como les dije, esclerostin es uno de ellos. O sea que no solamente la cantidad de ligandos es importante, sino también la cantidad de antagonistas que son importantes. Esclerostin es uno de ellos, DKK es otro, free salts, y hay varios. ¿Por qué esto es importante? Porque en teoría, entonces, no solamente podemos activar este camino, que es muy bueno, como yo les dije, para la formación ósea y para el control de la masa celular, poniendo ligandos, sino que también podríamos activarlo inhibiendo los inhibidores o antagonistas. Y ese es el ejemplo que les voy a hablar hoy en día. La esclerostina, entonces, es secretada por los osteocitos e inhibe la formación ósea. Esto es un concepto que está, por supuesto, aceptado ahora y que fue demostrado empezando en los 2000 y continúa. Cuando un experimento de la naturaleza mostró que la cantidad elevada de hueso que los pacientes con Van Buchen disease o esclerostiosis tienen es debido a que la expresión del gen SOST o de la proteína esclerostina está muy disminuida. Por lo tanto, cuando no hay expresión de este gen, tenemos una cantidad muy alta de masa ósea. Esto se reprodujo en ratones, por lo tanto, una vez que se identificó el gen por experimentos genéticos en humanos, se pudo reproducir en ratones. Eso fue muy importante porque indicó que en realidad estos pacientes tenían este problema debido a una falta de expresión o una expresión muy baja de ese mismo gen. Y también se descubrió entonces en esos años, en un término de 5 o 10 años, que esta proteína esclerostina, que es el producto del gen SOST, es expresada en osteocitos, como ustedes ven aquí. Estos son osteoblastos que no la expresan y osteocitos que sí la expresan. Entonces, el concepto que es aceptado hoy es que los osteocitos
son los que expresan el gen SOS y producen la proteína esclerostina, que es capaz de llegar a zonas en donde, donde están los precursores de los osteoblastos y entonces controlan la producción de osteoblastos poniendo un freno a esta vía de señalización, porque se descubrió también que esclerostina esto es lo que hace, cómo actúa, inhibe, es un inhibidor de la vía de las señalizaciones de Wnt. Entonces, este fue el primer ejemplo de una molécula expresada por células que están enterradas en la matriz ósea y que tiene un efecto en las células que ejecutan el remodelado óseo, que fue toda una revelación, porque por muchísimos años, yo diría más de 100 años, la gente se ha preguntado, los osteocitos están aquí, los veían bajo el microscopio, pero ¿qué es lo que hacen? Y entonces hubo muchísimas hipótesis de qué es lo que hacen. Y, por supuesto, una de ellas era que los osteocitos tenían la capacidad de sensar qué es lo que el hueso necesitaba, cuánta fuerza estaba expuesto el hueso, si había hormonas, etcétera, y que eran capaces entonces de transmitirles esas señales a los osteoblastos y a los osteoclastos para que hicieran su magia con respecto al remodelado óseo. Eso era todo hipótesis, porque lo que hacía falta era encontrar un mediador. Y este es el mediador de esa conversación entre los osteocitos que están enterrados profundamente en el hueso y las células que están en la superficie ósea y que ejecutan el remodelado óseo. Entonces, en ese momento, yo estaba trabajando aquí en Arkansas con el doctor Gilka, entre otros, y creo que no fuimos nosotros solamente los que nos hicimos esta pregunta, pero mucha gente se debe haber hecho la pregunta también, pero nosotros nos preguntamos, ¿es posible que los estímulos anabólicos de huesos que se conocen, que son estos dos que les listo acá, tengan algo que ver con la regulación de esclerostina? ¿Y por qué? Porque esclerostina se había probado en las enfermedades humanas que no habiendo esclerostina se formaba muchísimo hueso. Los ratones sin esclerostina formaban muchísimo hueso. Y esto era todo por formación ósea, no por ningún efecto sobre los osteoclastos, porque el número de osteoclastos era normal. Por lo tanto, estábamos hablando de un efecto anabólico. Entonces, las dos maneras de inducir anabolismo óseo son o inyectar la hormona PTH en forma diaria o producir lo que llamamos skeletal loading o ejercicios, fuerzas mecánicas, jugar al tenis, que es donde tenemos más hueso en el brazo derecho si jugamos con el brazo derecho, o aquellos que juegan al béisbol, etc. Eso es lo que produce anabolismo óseo. Entonces, para responder estas preguntas, hicimos experimentos en donde usamos ratones, en donde PTH o bien la mantuvimos elevada continuamente o en forma intermitente, y vimos que entonces había una disminución en la cantidad de esclerostina, aunque aquí no llegó a ser en forma significativa, pero cuando la PTH está más aumentada, vimos entonces que PTH inhibe la expresión del gen SOS y de la proteína esclerostina en los osteocitos. Y entonces hice una colaboración con el doctor O'Brien, también de aquí de Arkansas, y lo que hicimos, o sea, déjenme volver aquí. Esto nos indicaba, más un montón de otros experimentos que no tengo tiempo de contarles, pero nos indicaba que entonces los osteocitos eran células target de la acción de PTH. PTH, como ustedes saben, ha sido reconocida por muchísimo tiempo ser importante en hueso, y todos los efectos que PTH tiene en el hueso se asumía, hasta este momento, se asumía que eran mediados por osteoblastos directamente, más formación ósea o incluso más resorción ósea, que aparecen más osteoblastos, pero todo esto está mediado que aparecen más osteoclastos, pero está todo mediado por osteoblastos. Entonces, digamos, la palabra no me sale en la Argentina, en castellano, se asume que entonces PTH trabaja sobre osteoblastos. Todo lo que PTH hace en el hueso hasta este momento era a través de los osteoblastos. Entonces, cuando nosotros vimos que en realidad PTH estaba teniendo un efecto sobre un gen que solamente es producido por osteocitos, pensamos, entonces es posible que los osteocitos también tengan receptores para PTH. Buscamos en la literatura y en realidad sí, se sabía desde hace mucho tiempo que los osteocitos habían tenido binding de PTH radioactiva, por lo tanto serán target. Pero lo que quisimos demostrar es este efecto de PTH disminuyendo la expresión de SOS y esclerostina
Era un efecto directo. Entonces lo que hicimos es, ¿qué pasa si ahora ponemos en un ratón in vivo, expresamos el receptor de PTH activado ya, no necesitamos hormona, activado, lo expresamos genéticamente en los osteocitos. Y eso fue suficiente para producir animales que tienen menor cantidad del gen SOS en los osteocitos y menor cantidad de esclerostina y que tienen un aumento en la vía de activaciones de Wnt, mayor expresión de genes target de Wnt y mayor expresión de Wnt, activación de Wnt con un reporter. Entonces, por supuesto, tratamos de ver cuál era el efecto de activar el receptor de PTH solamente en osteocitos y vimos que eso era suficiente para aumentar la densidad de masa ósea. Eso inducía más hueso, mucho más hueso, que lo vimos con microCT en la vértebra, en los huesos largos o también haciendo von Cosa, todo lo negro es hueso mineralizado. Por lo tanto, estos experimentos probaron que la activación del receptor de PTH en los osteocitos es suficiente para aumentar la masa ósea. Hicimos otro montón de experimentos para demostrar que en realidad los osteocitos son células target de PTH. Y después hicimos este experimento que es lo contrario que lo que les mostré anterior. Ahora entonces damos PTH a los animales, que sabemos que va a producir un estímulo anabólico, pero también tenemos animales que no expresan el receptor de PTH en osteocitos. Estos, por ejemplo, son los controles, en donde cuando damos PTH, esto es por un mes en forma de inyecciones diarias, vemos que la bone formation rate, la velocidad de formación ósea aumenta, que es la calculada a través de cuánto trabajan y cuántos osteoblastos hay en la superficie, y está aumentada en los animales que tienen una cantidad de receptor de PTH en osteocitos normal, pero los animales que no tienen receptor de PTH en los osteocitos normales, esto está muy disminuido en el hueso cancelos, en el hueso trabecular, está también muy disminuido en el hueso en la superficie del periósteo, afuera de los huesos, y está completamente eliminado en el hueso endocortical, adentro. Por lo tanto, la expresión del receptor de PTH en osteocitos es necesaria para obtener un efecto anabólico completo de PTH. O sea que, si tenemos un receptor que está activado en osteocitos, eso es suficiente para aumentar la masa ósea. Si no tenemos el receptor en los osteocitos, nos da un efecto anabólico insuficiente. Por lo tanto, la parte de la pregunta esa que nos hicimos ¿es el osteocito y la regulación de esclerostina importante para el efecto anabólico de PTH? La respuesta es sí. Entonces fuimos al otro efecto, a la otra manera de aumentar la cantidad de hueso. Y usamos un modelo que es usando el brazo de los ratones y lo ejercitamos por 3 días consecutivos, 1 minuto cada día, y miramos qué pasa con la formación ósea 15 días después. Estas zonas rojas son la sección transversal de aquí, mostrando dónde hay más strain, mechanical strain, donde el hueso ve más fuerza mecánica. Y en esas son las zonas que ya se sabe, es donde la formación ósea aumenta. Entonces, después de ese ejercicio, tenemos ratones que son el mismo ratón es ejercitado en un brazo y no en el otro, por lo tanto los controles son el mismo ratón. Y vimos qué pasaba con la con la expresión de esclerostina en los osteocitos cercanos a esta zona, que es la zona donde se forma más hueso. Y como ustedes ven aquí en el brazo que no se ejercitó mecánicamente, tenemos la expresión de esclerostina en todos los osteocitos en forma elevada, como siempre. Los osteocitos expresan mucha esclerostina, mientras que en las zonas correspondientes a aquellas zonas en donde la formación ósea está elevada, la expresión de esclerostina está disminuida. Les voy a aumentar ahora para que ustedes vean los osteocitos, que creo que los van a ver mejor ahora. En el brazo que no está ejercitado tenemos una expresión elevada de este inhibidor de la formación ósea, mientras que en los brazos que están ejercitados la expresión del inhibidor es más baja. Por lo tanto, esto nos está diciendo que cuando necesitamos formación ósea en ciertas zonas, ese inhibidor tiene que estar disminuido. Que esclerostina controla la velocidad de formación ósea en las zonas que están cercanas. Y hicimos un experimento usando ratones en donde
esclerostina se mantiene elevada y esto lo que ocurre es que mientras que en los ratones wild type hay formación ósea adecuada, que aumenta dependiendo si hacemos bajo o medio o alta estimulación, en los ratones en donde SOS no puede ser disminuido, esto no ocurre. Por lo tanto, la inhibición del inhibidor SOS y esclerostina es necesaria para obtener una respuesta anabólica a los estímulos mecánicos. Entonces podemos concluir entonces que esta es una nueva manera de inducir anabolismo óseo, inhibiendo el inhibidor que viene de los osteocitos. O sea que es una manera de inducir buen anabolismo a través de un mecanismo mediado por osteocitos. Y en experimentos que no voy a tener tiempo para mostrarles, en realidad sabemos que esto se puede hacer de forma sistémica con la administración de una hormona como PTH, o también ocurre en forma local, cuando ocurre en un brazo y no ocurre en el otro. Ahora voy a pasar a los osteocitos y cómo regulan la resorción ósea. Y esto va a ser breve para terminar con la mineralización y después preguntas. Lo que les mostré hasta ahora entonces muestra que los osteocitos tienen la capacidad de influenciar a los osteoblastos a través de la expresión de esclerostina. Y ahora entonces, esta es una diapositiva que resume, esa es la palabra que necesitaba buscar, resume el trabajo con respecto a al efecto de los osteocitos en la resorción ósea de los últimos 15 años o algo más, que nos dice que no solamente las células de estroma osteoblásticas o los osteoblastos producen moléculas que controlan la diferenciación de los monocitos a osteoclastos, sino que también los osteocitos lo hacen. Y ya les comenté algo un poquitito, y lo único que voy a tocar va a ser en dos moléculas, va a ser RUN-Glycan y OPG. Como ustedes saben, el ratio, la proporción, la relación entre la cantidad de RUN-Glycan y OPG determina si se van a formar osteoclastos o no. RUN-Glycan estimula, por eso tenemos una flecha, la formación de osteoclastos maduros y resorción ósea, mientras que osteoprotegerina, OPG, inhibe esta formación. Entonces, la relación entre RUN-Glycan y OPG nos determina si va a haber resorción o no. Y se fue demostrado por trabajos independientes, más muchísimos otros más, pero estos fueron los primeros, en Estados Unidos, aquí en Arkansas en realidad, y este es el de Arkansas y este es en Japón, en donde se mostró que los osteocitos producen RUN-Glycan, la molécula que estimula la resorción. Y que si uno, con experimentos genéticos, saca del genoma murino el gen de RUN-Glycan de los osteocitos solamente, eso produce menos osteoclastos, porque no tenemos RUN-Glycan y RUN-Glycan es la citoquina indispensable para estimular la formación de osteoclastos. ¿Y qué pasa con OPG, que es la otra cara de la moneda, como les dije? Y entonces aquí volvemos de nuevo a la vía de señalización de Wnt que les comenté antes. Yo les comenté que en las células del linaje mesenquimal, una de las características es que cuando activamos esta vía de señalizaciones hay un aumento en OPG, porque OPG es un Wnt targeting, es uno de esos genes que está estimulado por el pathway. Y OPG, como sabemos, inhibe la diferenciación de los preosteoclastos o los precursores de osteoclastos a osteoclastos. ¿Y qué pasa entonces cuando ahora específicamente activamos este camino en osteocitos? Hicimos algunos experimentos que no tengo tiempo para mostrarles, pero esto es lo que vimos, este es el resultado. Cuando hacemos eso, o sea que lo hacemos en forma genética, tratamos que solamente los osteocitos vean esta vía de señalización. Entonces lo que ocurre es que tenemos más osteoblastos, lo que nos está diciendo que los osteocitos tienen algo que ver con la acción anabólica de Wnt. Tenemos muchísimos más osteocitos, o sea que Wnt, de alguna manera, el camino de Wnt es estimulado más aún para producir la diferenciación terminal de los osteoblastos a osteocitos. Por lo tanto, tenemos más producción de SOST.
Y también tenemos lo esperado, más producción de osteoprotegerina, porque osteoprotegerina es un gen que depende de Wnt y es expresada en osteocitos. Pero para nuestra sorpresa, porque tenemos SOST expresado en estas células, tenemos mayor expresión de RANG ligand, que hace entonces que tengamos más osteoclastos porque la relación RANG ligand-OPG está aumentada. Entonces, cuando estimulamos la vía de señalización de Wnt en osteocitos, tenemos dos cosas: aumentar la formación y aumentar la resorción ósea. Entonces, en resumen, lo que se sabe hoy en día con los ejemplos genéticos que se han producido en los últimos 10-15 años es lo siguiente. Cuando estimulamos esta vía de señalización en los preosteoblastos o en osteoblastos, el resultado final es más OPG, por lo tanto, inhibición de la resorción. Tenemos una inhibición, el signo menos aquí, de la resorción. Cuando estimulamos esta vía solamente en osteocitos, tenemos eso mismo, el aumento en OPG, pero esto es contrarrestado por un efecto del camino en producir más SOS, porque estimula diferencialmente, y eso es lo que permite que haya más RANG ligand. Por lo tanto, la relación RANG ligand-OPG está aumentada. O sea que cuando estimulamos en la vía de señalización en Wnt, tenemos un aumento en la resorción. Y por supuesto tenemos este aumento en la formación ósea. Estos experimentos genéticos nos permiten explicar cómo una droga que se desarrolló tratando de inhibir el inhibidor esclerostina con un anticuerpo, y es usada hoy, está aceptada por la FDA, ¿cómo funciona? Cuando damos este anticuerpo antiesclerostina, esto es el romosozumab, esta nueva droga aceptada por la FDA como un anabólico, cuando damos ese anticuerpo a los animales o a las personas, ya sabemos cómo se hace en forma química también, lo que ocurre es que este anticuerpo inhibe esclerostina y todas las células ven esa inhibición, no solo los osteocitos o los preosteoblastos, como lo pudimos hacer genéticamente. Y lo que ocurre con el anticuerpo es, el resumen de todo eso es lo mejor de los dos mundos. Tenemos un aumento en el número de osteoblastos y en la formación ósea, como ocurre cuando activamos el camino de señalización en los osteocitos, y después también tenemos una disminución en la resorción ósea, como ocurre cuando activamos el camino en los osteoblastos y en los preosteoblastos. ¿Cómo esto ocurre? No les podría decir, pero esto es lo que pasa en la vida real. O sea que esta droga no solamente es un anabólico para hueso, sino que es una droga que protege el hueso con lo que llaman, por medio de un mecanismo doble mecanismo, anabólico y antirresorptivo. No tan antirresorptivo como un bifosfonato. Entonces, lo que les dije es complicado, solamente les pude comentar un montón de cosas, un montón de cosas relacionadas con PTH y con anabolismo, y también un poquito qué es lo que hace el Wnt pathway. Esencialmente, hoy en día podemos decir que los osteocitos regulan la homeostasis ósea a través de SOS y esclerostina. Yo les comenté esto nada más, pero hay un montón de otras cosas que mi laboratorio está haciendo y, por supuesto, muchos investigadores en el campo de hueso están haciendo. Y hoy se sabe que los glucocorticoides aumentan la expresión de esclerostina, y diabetes aumenta la expresión de esclerostina en hueso, así como la interacción entre células de mieloma múltiple y los osteocitos aumentan la expresión. Y tenemos un montón de experimentos y también ahora hay un montón de casos clínicos, muchos estudios clínicos tratando de ver si podemos, manipulando los niveles de esclerostina, influenciar entonces los efectos negativos de algunas de estas enfermedades en hueso. Voy a concluir, creo que tengo un minuto más, volviendo a las bases. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de PTH? ¿Y qué sabemos del metabolismo de calcio y de fosfato, que son importantes en hueso? Y que todos nosotros, por lo menos yo nací estudiando vitamina D prácticamente a la ciencia, y PTH, y nos interesaba solamente metabolismo mineral, pero mucho más que metabolismo mineral es el hueso, ¿no? Pero cuando el calcio está bajo, como ustedes saben, las glándulas paratiroideas secretan más PTH que va al riñón y estimula la reabsorción de calcio en el riñón, y también eso hace
por supuesto que se aumenten los niveles de 1,25 dihidroxivitamina D3 que va al intestino y hace que se absorba más calcio. De esa manera todo está tendiendo a que tengamos más calcio. Por supuesto, PTH también va al hueso y trata de estimula la resorción ósea y tenemos más calcio. Por supuesto, también fosfato sale del hueso, pero PTH es suficientemente inteligente como inhibir la reabsorción de fosfato en el riñón. Entonces, todo esto lleva a la homeostasis de calcio. ¿Qué pasa con el fosfato? Altos niveles de fosfato son vistos por las glándulas paratiroideas, aumentan PTH, inhiben la reabsorción de fosfato en el riñón. Y también ese alto fosfato es visto por el hueso. Y esta es la parte nueva en los últimos 10-15 años. Se sabe hoy en día que el hueso secreta una hormona que se llama FGF23, que inhibe también, junto con PTH, la reabsorción de fosfato en el riñón. Y también PTH sabe que estimula la formación de FGF23 en hueso. Por supuesto, entonces, esta combinación de PTH y FGF23 inhiben la resorción de fosfato en el riñón. Y otra cosa que FGF23 hace es inhibir la formación de 1,25 en el riñón, que entonces inhibe la absorción de fosfato en el intestino. La idea es entonces volver a la homeostasis de fosfato. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante porque ahora se sabe que a través de FGF23, que es producido por los osteocitos en hueso, se regula entonces la resorción de fosfato en el riñón. Por lo tanto, FGF23 es por definición una hormona producida por el hueso que va a actuar en otro tejido. Y esto es súper importante porque se sabe que no solamente FGF23 es producido por los osteocitos, sino PEX, BMP1, que son moléculas, proteínas que regulan la expresión de FGF23 y la mineralización de la matriz celular, porque regulan la relación entre fosfato inorgánico y pirofosfato, que es un inhibidor de la mineralización de la matriz ósea. Tenemos, por supuesto, la fosfatasa alcalina y MPP que están aquí. No voy a hablar más de esto, solamente quiero concluir diciendo que los osteocitos son mediadores de la función endocrina de hueso a través de FGF23 y que hay un interplay, un juego, una interacción entre cómo PTH, 1,25 vitamina D3 y FGF23, secretado por los osteocitos, regulan la homeostasis mineral. Y para hacer las cosas más complicadas todavía, lo que yo les comenté fue algo así como qué es lo que hace esclerostina, que los osteocitos producen esclerostina. Algunas de las cositas que les mostré fue esto. También hay regulación de RANKL y OPG que les mostré un poquitito más, pero muchísimas cosas más se han descubierto en los últimos diría 15 años, donde los osteocitos son muy importantes en son parte del niche que es fundamental en la estimulación de la formación de cáncer o la inhibición de la formación de cáncer, también importante en diabetes y en exceso de glucocorticoides. Se saben que son los que nosotros llamamos paracrinos o locales, mientras que FGF23 es el... Doctora Bellido, estamos un poquito... Ya termino. FGF23 entonces es un ejemplo de una hormona, por lo tanto tenemos regulación endocrina. Y allí voy a terminar. Si no se durmieron o se olvidaron de todas las cosas que dije, esto es lo más importante. ¿Qué son los osteocitos? Las células más abundantes del hueso, osteoblastos diferenciados que viven enterrados en la matriz mineralizada, altamente conectados, que coordinan la fusión de los osteoblastos y los osteoclastos en respuesta a señales mecánicas y hormonales, y lo hacen a través de moléculas que regulan localmente a otras células óseas o a través de hormonas que regulan otros tejidos. Voy a terminar presentando a mi grupo de trabajo, a todo el grupo de trabajo en musculoesqueleto en mi departamento. Tenemos varios investigadores que estudian distintas cosas y estamos reclutando estudiantes graduados y postdoctorales, y termino agradeciendo el apoyo de los institutos del NIH, el departamento de Veteran Affairs y apoyo también local de Arkansas. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Teresita, por esta magnífica conferencia, que como siempre has estado brillante. Veo que hay gente que está felicitándote en el chat, de lo cual estaba completamente segura que esto iba a ocurrir. Tenemos muy poco tiempo, pero quisiera que algunas personas pudieran hacer preguntas para después proceder a la entrega de la distinción. Los que quisieran hacer preguntas, que por favor... Ana María Mazzini ha levantado la mano. Bueno, felicitaciones por la excelente conferencia. Yo no estoy muy en el tema, pero me surgió la duda si existe la posibilidad de obtener algún compuesto que pudiera usarse terapéuticamente, por ejemplo, para disminuir los niveles de esclerotina, que no fuera, digamos, el anticuerpo o la PTH, como ya has explicado muy bien. El anticuerpo funciona fantástico. Está aprobado para usarlo no en todos los casos, pero en los casos de osteoporosis, digamos, aguda, en los casos en donde no se puede dar un antirresortivo o realmente se necesita estimular la formación ósea muy grande. Eso es lo que yo... No entiendo bien qué es lo que me querés decir. PTH hace lo mismo, pero hace otras cosas más. El anticuerpo es específico para esclerostina. Hay un montón de información con respecto a qué estímulos regulan esclerostina. Experimentalmente hay un montón de cosas que se puede hacer. Ahora, para usarlo como una droga, el anticuerpo es perfecto. El anticuerpo se usa muchísimo. No haría falta, perdón. Hay personas que han levantado la mano. Entre ellas Adriana Duso, desde Estados Unidos. Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Adriana quiere hacerte una pregunta. Hola, Teresita, fantástica la charla. Lamento que no me podía comunicar en principio. Y la pregunta es un poco tu opinión con respecto a algo que se ha publicado recientemente con respecto al cloto. Bueno, vos sabés muy bien la interacción entre FG23 y cloto. Y cuando se descubrió que los osteocitos tenían cloto y se anuló el cloto, en lugar de tener aumento de la resorción, se vio lo opuesto, que había un aumento de la formación ósea, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿vos tenés alguna explicación? ¿Se te ha ocurrido algo como para explicar eso tan raro? Que no pasa en la enfermedad renal, donde hay una disminución marcada del cloto en el hueso, se pierde hueso, se sigue perdiendo más hueso, ¿no? Pero en el cloto knockout, solamente específico para osteocito, hay más formación. Entonces quería saber tu opinión. Está muy interesante. El tema es que nosotros debes haber visto un paper que tuvimos hace muchísimos años donde demostramos que en realidad cloto sí está expresada en osteocitos y también nos interesamos y pensamos, en ese momento yo pensaba que era porque era necesario para la acción de FGF23 en osteocitos, como lo mismo que ocurre en el riñón. Pero el tema con clozo, no tengo, para decirte a vos, no tengo una explicación, pero el tema de clozo, desde mi punto de vista, es que hay un montón de funciones que son independientemente de FGF23, sí, que el clozo tiene. Entonces, no se sabe, pero yo creo que eso es una de las posibles explicaciones no descubiertas hasta ahora. Gracias, Doctor Bartolomé Allende, quiere hacerte una pregunta. Doctora Bellido, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Desde hace mucho tiempo se está hablando y se está usando células madres para reparar defectos óseos de distintos tipos. Algunos son muy optimistas, otros no son optimistas. ¿Qué opina usted del uso de células madres en lesiones osteoarticulares, tendinosas, cartilaginosas o lo que sea?
Bueno, me hubiera gustado saber que estaba interesado en eso, entonces lo hubiera invitado al congreso que tuvimos hace 2 semanas, que coorganicé, en donde había una sesión específica para Regenerative Medicine, hablando de esto. La gente usa esto sobre todo en medicina deportiva, de deportes y demás, y hubo un panel muy interesante mostrando muchas cosas. Lo que yo quisiera aclarar es que mi opinión en realidad no importa, lo que yo pienso es que no sabemos qué es lo que estamos inyectando. Y esa sesión que estuvo en este congreso demostró algo así. Hay un desfasaje desde mi humilde opinión, un desfasaje entre lo que se sabe a nivel de qué es una stem cells o células madre a nivel científico y con lo que se tratan los pacientes, incluso diría yo, son cosas aceptadas por la FDA, que en realidad se ponen extractos de platelets o de stem cells y en realidad no se sabe lo que se está inyectando. Entonces, para mí el camino a recorrer es largo. Si usted me pregunta que si yo me lo haría, yo le digo que no. Yo no me lo haría, porque es como que cuando uno sabe demasiado, yo no lo arriesgaría. Que tiene efectos positivos en muchos pacientes, por lo tanto, vale la pena desde mi punto de vista hacer una investigación seria y saber qué es lo que se está inyectando. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta, doctora Seni. Doctora Seni quería hacer una pregunta. Bueno. Se nos fue. El doctor Salica quiere hacer una pregunta. Gracias, Nori. Felicitar a la doctora Teresita Bellido por la excelente disertación. Gracias. Y estos osteocitos que develan nuevamente cuando hace unos años atrás se decía hueso, pero si hueso, osteo qué, osteoporo qué, bueno, osteocito qué. Y no solo es el eje o el corazón endocrino, como bien acaba de demostrar, sino esta red que es capaz de tener sensores mecánicos que creo que poder manipular o manejar los mecanotransductores de la red de osteocitos va a representar el eje de los problemas en gran parte, porque la osteoporosis por desuso es la principalísima causa de graves desmineralizaciones, inmovilizar un miembro, el paso de los años, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podrías decir, Teresita, de estos mecanotransductores del osteocito? Una pregunta excelente. Tengo que volver a recordar las cosas que publicamos con modelos preclínicos hace unos cuantos años. En realidad, uno de esa gente que mostré que fueron becarios míos, Ignacio Aguirre de La Plata, un veterinario de La Plata que ahora vive en la Universidad de Central Florida, trabaja. Cuando vino a mi laboratorio a hacer un postdoc, hicimos un experimento en donde indujimos unloading o algo así equivalente a lo que podía ser descanso en la cama, etc. Es un modelo muy interesante. Y lo primero que vimos es que antes de que ocurra la pérdida de hueso en determinadas horas que se sabe muy bien ese modelo ocurren, o sea, antes de que vengan los osteoclastos a resorber el hueso, había un aumento muy rápido en la apoptosis de los osteocitos. Y eso hipotetizamos porque mapeamos los osteocitos que estaban apoptóticos y después los osteoclastos venían y resolvían esa zona. Entonces eso dio origen, junto con otro montón de cosas que podríamos hablar hasta el año que viene porque me encantan, dio origen a la noción de que los osteocitos son responsables de decirles a los precursores de osteoclastos dónde ir para resolver hueso, por un lado. Y por otro lado, demuestran justamente la sensibilidad del osteocito con respecto a cambios en señales mecánicas. Y eso es fundamental para, si ahora todos queremos ir al espacio y viajar, ir a Marte, a otros lugares, tenemos que tener en cuenta. Se sabe está muy claro. Una de las cosas que quiero agregar aquí es que hay unos trabajos muy interesantes de Mary Boxine, entre otros, en Harvard, donde demostraron que enviando animales al espacio, hay un aumento de la cantidad de esclerostina en los osteocitos. Por lo tanto, este anticuerpo del que estamos hablando, que la doctora Mastini Rizzo me preguntaba, puede ser una de las vías en las cuales podríamos inhibir posiblemente esta pérdida de hueso, o tal vez
recuperar el hueso que se perdió por la resorción. Bueno, muchísimas gracias, Teresita. Por razones de tiempo, la plataforma tiene que ser utilizada para otra conferencia, así que damos por terminadas las preguntas en esta parte. Doctor Bartolomé Allende. Muchas gracias, académica Bellido, por compartir con nosotros su vasta y actualizada experiencia sobre osteocitos y la salud ósea. Reciba en forma virtual este certificado que la acredita como miembro correspondiente extranjero de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Nuevamente, muchas gracias, doctora Bellido, y muchas gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias. Voy a sacar una foto, esa va a ser mi respuesta, porque, no sé, supongo que me la mandarán en un sobre, pero les agradezco muchísimo su presencia y la distinción. Muy agradecida y muy honrada. Muy bien. Gracias a todos. ¿Me despido? ¿Está bien? ¿Puedo irme? Sí. Muchísimas gracias a todos. Encantado de saludarlos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presencia. Buenas noches, muchas gracias. Espero verlos en Austin, ¿ok? ¿Alguno de ustedes? Ojalá. Ojalá. Bueno, un abrazo. Gracias. Un gusto, hasta luego. Gracias. Luego, gracias. Gracias.